Hola, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo capítulo de nuestro podcast. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Sherezada López Marroquín, que además es docente de Serendipity y lleva un montón de tiempo con nosotros, así que estamos súper felices porque además está en Chiapas. Sí, muchas gracias. 5 años ya tengo con ustedes. Ya. Y pues bueno, hoy vamos a estar charlando con ella. Pues hoy vamos a hablar acerca de la intervención a personas que son víctimas o han sido víctimas de violencia de género y sus familiares, aprovechando de la experiencia que tiene la doctora Sherezada en este tema. Y bueno, como siempre vamos a conversar, ir aportando y ver qué surge. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Bueno, pues explícanos un poco qué es la violencia de género. Bueno, la violencia de género, así como tal, sin especificar en contra de las mujeres, es una violencia del sistema patriarcal hacia especialmente todas las personas que no están en la heteronormatividad, ¿no? En este caso, sí vamos a hablar sobre la violencia de género en contra de las mujeres como tal específico, que es una violencia que simplemente se genera por el hecho de ser mujeres. Pero también existe dentro del sistema patriarcal una violencia de género, así cuando la hablamos de manera abierta, por ejemplo, a todas las personas que no están en esta heteronormatividad, personas transexuales, transvesti, transgénero, las homosexuales, personas que rompen con este sistema sexogénero que nuestra cultura nos implanta. Entonces, es cuando podemos hablar de una violencia de género, ¿no? Pero, digamos, las políticas públicas o muchas de las cuestiones a las que yo me he dedicado, pues tienen que ver como una violencia de género enfocada a las mujeres, ¿no? Que es por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y cuando hablamos de una víctima de violencia de género, entonces nos referimos a mujeres específicamente. Generalmente, cuando lo dejamos así abierto, una víctima de violencia de género, pues podría ser una persona gay, por ejemplo. Pero si decimos, por eso las políticas públicas no se especifican violencia de género en contra de las mujeres, o incluso nos dicen de niñas y de mujeres, ¿no? También encontramos así. Especificado. Como para clasificar el grupo que ha vivido una violencia directa por solo ser esas personas. Así es. Solo ser mujer. Por solo ser homosexual, mujer. O solo ser una mujer trans, un hombre trans, ¿no? Exactamente, sí, y por no cumplir con esa normatividad que implanta nuestra cultura y nuestra sociedad, ¿no? Oye, y cuando explicas esto, entonces, ¿tendríamos que entender que quienes agreden son hombres, nada más? Sí, claro que sí. Cuando hablamos de una violencia de género, estamos hablando de una violencia patriarcal. Entonces, efectivamente son los hombres que agreden a otros hombres, y en el caso de la violencia de género en contra de las mujeres, son hombres agrediendo a mujeres, ¿no? Y hay diferentes tipos de violencia. He escuchado mucho, Sharon, en estas discusiones de feministas y cuando lees comentarios en Facebook, ¿no? Sí. Que si las feminazis y no sé qué. Y de repente veo a muchos hombres haciendo este comentario de, pero las mujeres también son violentas, ¿no? Y también las mujeres matan, ¿no? Pero en realidad cuando tú ves números, pues sí, hay mujeres que matan, pero jamás a esa cantidad de hombres matando mujeres, ¿no? Exactamente, incluso también a ese tipo de comentarios dicen hay más hombres que mueren en accidentes más hombres que mueren en riñas, y dice sí, pero ¿quiénes matan a esos hombres? No, pues son los propios hombres. O sea, es una violencia que se genera precisamente por las masculinidades también, si lo queremos entender con una perspectiva de género, sí. Porque al hombre se le presiona a estar en esta masculinidad, digamos, machista. Entonces, por supuesto que también está ese tipo de violencia que ellos mismos ejercen. Pero estos números que tú mencionabas, que es muy cierto ese tipo de comentarios que acabas de decir, y lo podemos ver en muchas redes sociales, pues son muy engañosos, ¿no? A la mujer se le agrede por el hecho de ser mujer, ¿sí? No es lo que vive un hombre, esa es la gran diferencia, es una discriminación y un control a los cuerpos femeninos que les imposibilita en gran medida un empoderamiento, un desarrollo económico, cultural, político. O sea, por eso tantos tipos de violencia que están, digamos, que se han ido tipificando en nuestra Ley General de Acceso, ¿no? Justamente lo que se ha podido ver es cómo todo ese tipo de violencia afecta a las mujeres en su desarrollo. ¿Cuáles serían los tipos de violencia que señalas ahorita? Sí, bueno, nuestra Ley General de Acceso en el 2007 especificaba 5 tipos y 5 modalidades de violencia. Ahorita ya tenemos 5 tipos y 7 modalidades de violencia.
Los 5 tipos es lo que es la violencia psicológica, que yo siempre digo que es el ajonjolí de todos los moles, porque el tipo de violencia que te hagan siempre la parte psicológica va a ser crucial, ¿no? Pero es la física, que es la que más se ve, ¿no? La violencia es, psicológica, física, la patrimonial, la económica y la sexual. En la sexual, híjole, va a haber una vertiente desde acoso sexual, ¿sí? En callejero y todo lo que sabemos, el laboral, etcétera, hasta la violación, el mismo, ¿qué te puedo decir? El propio feminicidio pasa por todos estos tipos de violencia. La sexual yo creo que también es muy importante, ¿no? Y tenemos por otro lado las modalidades, que es donde se llevan a cabo. Por ejemplo, la familiar, que antiguamente, y no tan antiguo, estoy hablando de hace a lo mejor 20, 25 años, se hablaba de violencia familiar, englobando todo. O sea, no existía la violencia de género, sino era nada más la familiar, ¿no? Poniendo en el mismo nivel de violencia a hombres y mujeres, ¿no? Entonces, una de las modalidades sigue siendo la familiar, pero vista desde una perspectiva de género. Y dentro de la familiar puede darse la violencia física, la psicológica, que siempre digo que está, la sexual, la patrimonial, la económica. También tenemos la violencia comunitaria, por ejemplo, es una modalidad donde vamos a ver por ejemplo, a la mujer violentada en el tipo de acoso callejero, o una mujer cuando decíamos, y digo decíamos en el sentido que creo que ya la cultura ha ido cambiando, pero no del todo, una persona se te mete manejando horrible, tenías que ser mujer. Es un tipo de violencia comunitaria muy fuerte, porque hay toda una mitificación de que la mujer maneja mal, ¿no? Entonces, la comunitaria pues sí es un poco fuerte también. Tenemos también lo que es la violencia laboral docente, que ese es muy fuerte. Hoy en día tenemos los tendederos de muchas universidades. Sí, incluso en secundarias y preparatorias vemos ese fenómeno, ¿no? Sí, exacto, desde secundaria con menores de edad, que ese es un delito ya gravísimo, ¿no? Sí. Ya no estamos hablando de universidad, que son personas mayores de edad, que desde mi punto de vista a nivel ético, sí, no es delito, pero sí debería de haber como un tipo de reglamentación, ¿no? O sea, ok, pueden ser relación, pero cuando ya no estén en ese ámbito, ¿no? Sí. De desventaja. Y bueno, la laboral en ese sentido está junto con la escolar, que la laboral pues sabemos que en el tema del hostigamiento, que es cuando un jefe está pues digamos jugando con tu ingreso, ¿no? Imagínate, de ahí comen tus hijos, tus hijas. Es una violencia que no se la deseas a nadie, ¿no? Definitivamente. Tenemos la violencia institucional, ¿no? Que pues desgraciadamente todavía existe, incluso cuando una víctima llega a, ¿qué te puedo decir? A levantar una denuncia, la pueden revictimizar, ¿no? Claro. Al grado de mujeres desaparecidas, ¿no? En el caso de las familiares, hablando de esa revictimización, oigan, mi hija desapareció hace 2 horas, es más, me dijeron que la levantó una camioneta. No, seguramente se fue con el novio, ¿no? Y hay que esperar 72 horas o un tiempo, y se pasan la ley ¿no? O sea, cuando... O hay como, digo, es muy interesante en esto de la violencia, Shere, yo siempre me hago muchas preguntas, ¿no? Una es... Digo, hace poco viví ahí un tema con mi hijo, ¿no? En la escuela, y yo un poco reflexionaba en estos temas de violencia y decía, ¿seremos violentos por naturaleza? O sea, de repente me lo cuestiono, o lo hemos aprendido, o si somos, porque al final somos animales también, sí, lo que pasa es que se supone que somos más racionales, ¿no? Ajá. A veces me pregunto, ¿es algo que lo traemos? O sea, ¿nos gusta lastimar a otros, no? Y en este tema de las mujeres también yo pienso mucho en la cultura, ¿no? Me tocó hace poco ser testigo, ¿no? De un familiar que se separa de su esposa, ¿no? Y hay 2 niñas de por medio, y todo lo que se habla alrededor de la familia es que ella tuvo la culpa, es que ella seguramente hizo algo, incluso la familia hablando mal de ella, como de, incluso a llegar a decir hasta es que se prostituía. O sea, todas estas ideas que jamás voltean a ver al hombre, jamás dicen, es que él no cumplió una responsabilidad. O sea, decían que tu familiar era la culpable del... Él es mi familiar, ¿no? Ya no estoy hablando de mi familiar, pero un poco lo que voy es, o sea, como él es hombre, es como es como si él no tuviera responsabilidad, ¿sabes? Es como la que carga con la carga esta
familiar, la culpa, el juicio es ella. Y entonces yo siempre cuestionaba, ¿y él? Claro. ¿No? Entonces ahorita que hablabas de esto, pues de repente ya no trabajaba, se queda con 2 niñas, entonces ahora tiene que trabajar, ¿en qué momento trabaja si no tiene quien cuida a las hijas? ¿Sabes? O sea, todo lo que se mueve alrededor de este tema, y los que estamos fuera, de repente, o sea, como este juicio, es mala mamá. Que se va a trabajar y las deja solitas. Pero si no, ¿con qué come? Pues yo recordaba mucho cuando decían, sale a las 6 y regularmente a las 6:30 está aquí, pero ya son las 7. ¿A dónde se fue, no? Y el cuestionamiento un poco social es como... No, y a qué hora y la ropa. Una característica de la revictimización que hacemos como sociedad justamente es la culpa a la víctima, y la víctima también se culpa a sí misma, ¿no? Mujeres que han sido violadas sienten una culpa de cómo iban vestidas, o sea, hay un patrón de qué hice, qué hice, sí. No, pero incluso dentro de casa. O sea, el abuso sexual de parte del tío, ¿qué hice para provocar a mi tío? O sea, existe esa parte y muchas veces va a existir la señalización también de la familia, ¿no? Pero otras dos, otras dos modalidades que han surgido con esta nueva modernidad, pues es, por ejemplo, la violencia, lo que es el cibernética, ¿no? El ciberacoso ha sido terrible, mujeres que se han llegado al suicidio, a depresiones crónicas terribles, y bueno, pues una información surge así como si mandas una fotografía, tú la puedes mandar a... ¿Cuánta gente? Claro. Y así como podemos ver, ¿no? En Instagram, como una fotografía de repente se hace viral, ¿no? No sé, y de qué dices, ¿por qué? Pues quién sabe, en Twitter también, ¿por qué? No sabemos. Pero hay cosas que se pueden hacer virales. Así ha habido gente que ha llegado al suicidio, literal, ¿no? Entonces, bueno, por suerte ya lo tenemos como en México, como la ley Olimpia. Entonces, gracias a esta gran mujer que es admirable, porque verdaderamente se me hace admirable en la lucha que ella hizo, y cómo abrió una brecha muy importante, ¿no? Para que hoy en día se pueda ver como un delito. Y la otra es la violencia política, que también ya está en nuestra Ley General de Acceso. Mucha gente también luego dice, pero ¿para qué sirve la Ley General de Acceso si no se lleva a cabo? Bueno, pero está, y ha habido cambios muy importantes desde que está, y hay políticas públicas que se están haciendo, y creo que es muy importante difundir esta ley, que son un par de cuartillas que se pueden conseguir en internet. Fácil. Ajá. Exacto. Así como subir una foto a Instagram o lo que sea, puedes entrar a eso, sí. Sí, y por ejemplo, la violencia feminicida también está especificado, ¿no? O sea, algo que no se hablaba de antes de homicidio, ¿no? O sea, las mujeres que mueren. Y lo que acabas de mencionar, ¿no? A lo mejor sí hay números es que mueren más hombres, sí, bueno, pero hay que ver por qué están muriendo. O sea, acá estamos hablando de una violencia de género en contra de las mujeres por el hecho de ser mujer, y digamos que todavía existe un patriarcado que piensa que te puede asesinar por el hecho de ser su esposa. O porque le fuiste infiel, lo desobedeciste, le fuiste infiel, pero sí. Entonces, pero sí, tiene como la autoridad de, ¿no? O no puedes trabajar, ¿no? Sí. Oye, ahorita hablabas acerca de esto psicológico, y un poco el tema que nos tiene aquí juntas a las 3 es hablar acerca de la intervención a personas que han vivido violencia. Y yo decía, cualquier tipo de violencia marca un trauma, o sea, hace una huella en ti. Sí. Y sea cual sea, yo creo que requiere un acompañamiento psicológico, un acompañamiento clínico, ¿no? O sea, desde decir, llevo 6 meses despertándome con la angustia de que hoy mi jefe me corra porque no he querido acceder a tal o cual acto, hasta a lo mejor recordar un evento de abuso o de violencia sexual o de violencia incluso física. ¿Qué debemos hacer? O sea, aquí los 3 somos terapeutas, las 3 somos terapeutas, somos psicólogas. ¿Qué debemos hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que deberíamos de ver, no? ¿Qué podemos? Esa es una pregunta que se me hace muy buena, porque yo creo, desde mi punto de vista, que no necesariamente tenemos que ser especialistas en teoría de género para poder dar terapia, pero sí creo que de manera transversal ya tenemos un compromiso, pero también los terapeutas hombres, de conocer la teoría de género, de conocer de qué trata todo esto, de empaparnos en los tipos de violencia, las modalidades, porque es muy importante entender la violencia de género para poder dar terapia, no sé, familiar, de pareja o a una
adolescente, ¿no? Que llegue con un problema, por ejemplo, de ciberacoso, ¿no? ¿Cómo vas a atenderla si no tienes esta perspectiva? ¿Sí? O por ejemplo, una chica que llegue con crisis de ansiedad, porque de verdad el acoso y el hostigamiento puede llevar a una mujer a crisis de ansiedad terrible, de depresión, de dejar el trabajo, la escuela, etcétera. Bueno, ¿qué podemos hacer como terapeutas si no tenemos lo más mínimo al respecto, ¿no? Entonces a lo mejor dices, bueno, no soy especialista en género, pero pues tomo un diplomado, no sé, aunque sea me empapo un poco y tengo un poco de literatura, porque sabemos que cada caso que recibimos tenemos que prepararnos. Y aparte, un caso no necesariamente, la complejidad humana a nivel terapéutico, yo puedo llegar y decirte, vengo porque tengo depresión porque dejé de mi trabajo. Ok. Entonces, sí, yo soy especialista en el área laboral, sí te puedo atender, pero empiezas a ver que en terapia que pues a mí me violó, no sé, mi abuelito cuando era niña. Entonces, no, eso ya no es mi área, pues, o sea, ¿sí me explicó? Sí, o sea, siempre nos tenemos que estar, y de repente te puedo decir, ¿sabes qué? Mi depresión me está llevando ahorita a tener crisis de ansiedad y a quererme suicidar. Hijo, no, es que tampoco soy especialista en suicidio. Bueno, finalmente un caso nos va a llevar a estudiar y a empaparnos de muchas otras cosas. No es que vayamos a ser todólogas, pero sí es muy importante. En este caso, personas que conocemos, la que sea, le atraviesa el género y le atraviesa el sexo y le atraviesa este sistema sexogénero, sea quien sea heterosexual, hombre, mujer, niña, niño, y más con la diversidad sexogenérica, ¿no? Entonces, tenemos una mujer, tenemos que tener un paraguas teórico importante para analizar en qué rol de nuestra sociedad está esta persona. Tenemos un hombre igual, es lo mismo. Es interesante porque de repente pensaba yo en estos motivos de consulta manifiestos, que son la razón por la cual te piden la sesión. Pero a lo mejor la tarea un poco es descubrir si este motivo de consulta manifiesto pues es el latente, es el verdadero, ¿no? Si se compone de algo más, si no está haciendo esto como un síntoma de una situación más grande. Ahorita pensaba en eso, que podría llegar alguien porque te diga, estoy desesperada porque en todos mis trabajos no funciono, por ejemplo, con este discurso, y terminar descubriendo que ella viene de una serie de situaciones de acoso laborales en donde se deja de sentir cómoda, a lo mejor, y se va. Pero también pienso, perdón que los interrumpa, en estos casos, yo pensando en algunos casos que están hablando, y también pienso en estos casos donde tú identificas que el paciente o la paciente más bien está siendo violentada, o que en su familia hay violencia, ¿no? Y que ella a lo mejor no la recibe directamente, pero le toca, ¿no? Sí. Y no lo ve. Tú sí lo puedes ver como terapeuta, pero esta persona está tan... No quiero usar la palabra acostumbrada, pero un poco está como naturaliza ese tipo de violencia. Bueno, es normal, o esto es lo que me ha tocado, y un poco tú lo puedes ver, pero el otro no lo ha mirado. También eso es, o sea, para mí puede llegar a ser frustrante, como decir, híjole, ya un poco se lo haces ver, ¿no? De mira, le pega a tu mamá, no sé, le grita, no la deja trabajar, no sé. Un poco como eso no lo miro. Lo que está más cerca a veces es lo que no miramos, ¿no? Como ese ejemplo, si te digo ahorita en una mesa, en una hoja, dibuja todas las rayas de tu mano. Y desde que naciste estás como bebé viendo tu mano, pero no las vas a saber dibujar exactamente, aunque las tienes aquí diario. A veces lo que está cerca no lo tenemos tan visible, y lo mismo es al interior, ¿no? O sea, por eso a nivel terapéutico te reencuentras todo el tiempo contigo mismo, y hay una vertiente de yo, ¿no? O sea, yo, Sherezada de ahorita, a lo mejor no soy la misma de ayer, por un accidente que me haya pasado, ¿sí? O a lo mejor no soy la misma de hace una semana, si sucedió algo crucial, y puede ser algo significativo, pero también puede ser algo que no tenga yo tan claro, ¿no? Hay muchísimos momentos en nuestra vida que nos pueden ir cambiando de manera drástica o de manera paulatina. Entonces eso a nivel terapéutico también tú te tienes que ir reencontrando, y el paciente se va reencontrando a sí mismo, ¿no? Y tú como terapeuta vas en ese trabajo en acompañamiento, es algo de hecho hermoso, ¿no? Cómo también puedes ir reencontrándote con esa persona, ¿no? Y en la transferencia también. Nunca lo había pensado así, esto que planteas de tantos yo's, de tantos momentos, y sí es cierto, o sea, lo cierto es que a veces te plantean una situación, ¿no? Y te das cuenta que la actitud o la percepción frente a este reto de la vida, vamos a llamarlo así, de la persona, es muy distinta a lo que se ha venido
planteando en un tiempo, ¿no? No, sí, es que como humanos somos bien complejos, nuestra complejidad es maravillosa. Y lo digo en serio, de verdad, a lo mejor esta entrevista me puede cambiar a mí en algo, o puedo yo decir algo que a lo mejor a Ana le suene y le haga una resonancia y una transferencia que a lo mejor no la tenga ahorita tan clara, ¿no? Es algo maravilloso. Y en terapia eso se está jugando todo el tiempo. Todo el tiempo. Aparte estamos jugando con eso, ¿no? Tanto la persona que va está buscando ese análisis, ¿no? Digo, y no porque sea psicoanálisis, pero... Y en general en casos de violencia hacia las mujeres que se nos presentan en el consultorio, ¿qué tendríamos que tener cuidado en tocar? Bueno, cuidado en tocar. Como la culpa, por ejemplo. Obviamente, como los temas sexuales, no es que no los vayamos a tocar, pero tenemos que tener cuidado cómo se va desarrollando, cómo se va tocando. Sabemos que hay, por ejemplo, en el tema de la violación, ha habido muchas investigaciones donde se ha comprobado que hay personas que hasta 30 años tienen negado el evento, o de abuso, ¿sí? Porque también el tema de abuso sabemos que luego involucra, aunque no es violación, involucra al padre, al tío, y el incesto es algo en nuestra sociedad y en nuestra cultura muy castigado mentalmente hablando. Entonces, hay eventos de abuso sexual que hasta 30 años se llega a tener bloqueado. Imagínate lo que implica desbloquear algo así, pues obviamente sí, el terapeuta tiene que tener una preparación, por supuesto, y son temas que tú nunca puedes al paciente forzar. Claro. Si tú ya te diste cuenta como terapeuta que esta persona, ¿no?, tiene un problema sexual por N cantidad de situaciones que son indicativos, lo menos que puedes hacer es forzar a la persona que en una sesión saque todo, ¿no? Uh-huh. O sea, ese tipo de terapia de choque, en ese tipo de temas hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, e incluso en temas de acoso, que pareciera algo un poco más sencillo, y que igual y sí lo es, pero me refiero de acoso laboral, por ejemplo, hay mujeres con un nivel de estrés altísimo que se culpabilizan. Entonces, sí hay que saber cómo manejar a la paciente para no dejarla en un estrés mayor, obviamente. Eso es muy importante, manejar las emociones adecuadamente. Y los temas sexuales sabemos que son muy delicados. Oye, ahorita pensaba, porque las cosas cambian mucho. Hace 6 años, más o menos 7 años que yo empecé en esto del tratamiento de niños que vivieron violencia sexual, el tratamiento, un poco el protocolo te decía, hay que hacer que el menor recuerde el acto para que lo reelabore, y una vez que lo tengamos ahí, digamos así, de una forma más objetival, pues entonces trabajar con eso y volver a reconstruir. Y hoy en día justamente se habla de esto, ¿no? Se habla de cómo te sientes, qué te ha pasado, cuáles han sido tus consecuencias, qué reconoces que te sucedió, ¿no? En muchos protocolos se pide que no hagas, que no hagas como el recuerdo directo del evento. Como esto que propone porque muchas veces puede volver a ser como traumatizante. Sí. ¿no? Sobre todo si no manejas bien. Hay algunos enfoques que dicen, ¿para qué tengo que volver a tocar como el evento específico? Sí. A veces queremos que nos cuenten me violó así, fue así, ¿no? Y un poco lo que hay que, desde algunos enfoques es como elaborar más bien lo que ha pasado después, las memorias, pero no el evento así. Sí, y podemos detectar, por ejemplo, una persona que tenga un estrés postraumático, que en este caso podría ser, por supuesto, por una violación y demás, pero también podría ser hasta por el terremoto, ¿sí? Es que, entonces, y perdón que te interrumpa, pero se habla que hoy en día puede registrar estrés postraumático y no necesariamente tener los 5 indicadores. Podría ser una mujer que diga, ya no me quiero poner ninguna blusa con escote, porque a lo mejor todo el tiempo me he sentido acosada cuando uso escote. Y se habla incluso que esta mujer está teniendo un cierto grado de estrés por experiencias pasadas, ¿no? O sea, porque a lo mejor no le ha sucedido nada como tal tangible, que alguien la haya llegado a tocar o violentar, pero quizá, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Pasó por una calle oscura y vio a un hombre parado y le dio mucho miedo, ¿no? Que él se le insinuar. Entonces, hablamos de que a veces ya generas estrés, o sea, ya tienes este cuadro de estrés postraumático por cosas que no necesariamente llegaron a tocarte, ¿no? Y las vas asociando con la vestimenta, la vas asociando con la hora.
con no volver a tener una relación. Yo conozco, por ejemplo, gente de la comunidad gay que me dice, no voy a volver a tener una relación nunca porque pues esta persona con la que anduve me engañó una vez, otra vez, o fue muy violento, ¿no? O sea, esta gente que no necesariamente esperemos verla traumatizada, sin poder dormir o con 1000 tics, o, ¿saben? O sea, creo que el estrés hoy en día se manifiesta de muchas formas. O sea, No, aparte, el terrorismo que sí se llega a causar, por ejemplo, hablamos de las muertas de Juárez, en el caso de la Ciudad de México, muchas desaparecidas en Ecatepec, que sabemos que también hay trata. Esa colectividad en nuestro país de mujeres que han estado, en este caso hablando de mujeres, ¿no? Que han estado desaparecidas, que sabemos que existe la trata sexual, causa un terror en la población. O sea, dices, tengo un hijo, tengo una hija, es que cómo va a salir. Claro, exacto. Y la chica que ya... Pero ya algo tarde. Exactamente. Es el control de los cuerpos. No es un taxi, yo qué sé. Sí. Exacto, el control de los cuerpos sobre la mujer en nuestra sociedad se ha, digamos, instalado a partir del terror. Porque sí es terror. Hablando de trata, de feminicidio, de desaparición, claro que es terror. ¿Sí? Entonces, sí controlan tu cuerpo, controlan tu horario, controlan tu ropa, controlan todo, o sea, si tienes o no una pareja. Pero yo tomo un taxi, digo qué feo, ¿no? Pero yo tomo un taxi y me pago en la puerta y llevo la llave en la mano y voy como mirando por dónde me llevas. No, y puedes traer, hasta te recomiendan que traigas el celular. No, deja tú, y eso tú, hace poco hablábamos con un amigo que decíamos que su hija salía en la noche, por ejemplo, y él decía, voy por ella. Así cansado, no, claro. Y nosotros le cuestionábamos esto, como, ¿por qué no? Pero justamente... Piensas lo peor. Vives en este estrés de alguna manera. Oye, Shere, y por ejemplo, cuando un fenómeno sucede así, genera un trauma no solo en el individuo, sino genera un trauma entre las personas que rodean al individuo por el hecho, por un lado, es decir, una mamá que le secuestraron a una hija, pensemos, ¿no? Un novio le secuestró a una hija. Por el momento que vivió, pero también porque luego la persona que vivió este trauma genera relaciones no tan sanas con otras personas. Es decir, regresó esta chica, todo está bien y de repente está muy irritada, se siente muy insegura, quiere volver a tener un novio y está en conflicto, sigamos en este ejemplo, con su mamá, y ahora tienen una muy mala relación. O sea, entiendo que no solo es el momento como mamá que viví, sino lo que viene después. ¿Cómo podemos apoyar a estos familiares? O sea, que... Sí, claro, y por ejemplo, en este caso tú lo hiciste hacia arriba, por decirlo, generacionalmente de la hija hacia una madre, pero también puede ser, imagínate una madre que joven, ¿no? Que haya sido violada o secuestrada, que también sea el caso, y que sea madre, ¿no? De hijos e hijas que, y literalmente luego se habla de los daños colaterales, ¿no? Claro, por supuesto, y estamos hablando del feliz caso que haya regresado la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo regresa esa persona y cómo se involucra? Y realmente qué tantas personas tienen acceso y el privilegio de tener un terapeuta, pagar un terapeuta, ¿no? Porque si vamos... O sea, si por ejemplo yo soy víctima de violación y se supone que hay lugares donde te pueden dar terapia, ¿sí se dan estos servicios, Shere? El punto es, y yo llegué a estar, sí se trabaja, pero no hay una sobrepoblación inmensa. Hay sueldos miserables en los terapeutas, no hay mucha capacitación, esa es la realidad en la que nos enfrentamos. ¿No hay instrumentos actuales? No, incluso yo sé de personas en el IMSS o ISSSTE que les dan una cita mensual, incluso con casos graves. Entonces dices, bueno, pues ¿qué podemos hacer cuando a nivel terapéutico hay personas que requieren hasta 3 veces a la semana en un inicio, ¿no? Por ejemplo, de un intento de suicidio o una violación tumultuaria. Oye, pues no vas a decirle, te veo el mes que entra, ¿no? Échale ganitas. O sea, por muy buen terapeuta que tú seas, si tienes una cantidad de 200 pacientes, pues ¿qué puedes hacer? O sea, también no es tanto que los terapeutas de esos espacios sean malos, sino falta recursos, no hay más terapeutas del Estado, ¿no? Exacto. Y hay un montón de terapeutas, el punto también es faltan recursos del Estado y en el caso del personal falta capacitación, porque sabemos, nosotros estudiamos psicología, realmente y yo en la UNAM, pero en 3 escuelas diferentes además, no sales realmente siendo terapeuta. Eso también es muy interesante, ¿no? Ahorita que hablas de la formación, porque he escuchado mucho esto es que el psicólogo cuando estudia
no debe ser terapeuta cuando sale, solamente debe casi aplicar pruebas y hacer entrevistas. Pero la realidad de la vida es cuando tú llegas a trabajar, si trabajas en el seguro, o trabajas en el ISSSTE, o trabajas, no te dicen, estudias psicología, solamente puedes entrevistar y hacer diagnósticos. No, también nos deberían de preparar más en ese sentido. Sí, haría falta. Haría más falta una preparación, un tanto de más herramientas psicoterapéuticas, porque la vida real del día a día, de seguimiento, te está pidiendo que tú estés más preparado, ¿no? Incluso cuando estudias la carrera y te vas inmediatamente a una especialidad, una formación, una maestría, estás igual que cuando empiezas la carrera. Tal vez tengas más bagaje teórico, ¿no? Pero ya sentado enfrente con una mujer que esté llorando, por ejemplo, porque te esté contando algo desgarrador que le haya sucedido, se mueven muchas cosas. Muchísimas. O sea, tu propia experiencia. También yo creo que podemos hacer malas intervenciones, ¿no? Como de, no sé, es que puedo pensar en comentarios como, mejor aguántate, ¿no? Eso no fue tan grave, sí. ¿no? No sé, a lo mejor mi jefe me dice que estoy muy buena acá, todo lo ves que me ve. Bueno, eso no es tan grave. No sé, algún mal comentario, intervención que hay varias hacer. Terapeutas que dicen lo que se tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Sí. Yo creo que hace falta un área después de la carrera, si es que no dentro, donde haya un seguimiento de casos. Es decir, no te suelto ahí, sino vas a atender personas y te voy haciendo un seguimiento de casos. Yo, profesora, que a lo mejor tengo experiencia, ¿no? Como los médicos. Sí, yo creo que eso hace falta. Sí, como los médicos. Bueno, y hablando un poco de la familia, ¿no? Yo pienso en esto que dices, ok, a lo mejor la familia junta para pagar la consulta y uno acepta y dice, te cobro menos. Hablando en un caso de las personas que no tienen acceso a la salud privada, que somos la mayoría en este país, es la realidad. De repente, pues, necesitas integrar lo más que se pueda, ¿no? A lo mejor el hermano, la hermana, o a lo mejor tener una sesión familiar con los papás, con la abuela, si es que la abuela es parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Porque se habla mucho de la psicoeducación en casos de estrés o en caso de violencia, pero de repente yo he empezado a buscar cosas de psicoeducación y no encuentro nada textual que diga, no sé, de violencia sexual infantil para prevenir, hay manuales. Pero de esto de violencia de género, de que a mamá le pasó algo, ¿no? De que a mi hermana le pasó algo, de que a mi hermano por ser gay le pasó algo. O sea, hay algo de donde podemos obtener información para apoyar a la familia, ¿no? Tienes toda la razón con lo de la psicoeducación, porque conozco muchas personas como de generaciones jóvenes que te hablan de la psicoeducación. Casi se implementa como política pública, pero no hay mucha información, efectivamente. Sí. Sí, y que se supone que es, informar, pero tomar en cuenta lo emocional, ¿no? Sí. Sí. No, y me ha tocado justamente platicar con gente que no, que lo psicoeducacional, yo, bueno, ¿y qué es? Y la verdad es que no tienen como los elementos, o sea, sí, es una palabra que se ha utilizado ahorita mucho en terapia. Ya. Sí, porque se habla de un enfoque que incluya a más gente dentro de las mismas sesiones, ¿no? Y bueno, retomando un poco esto que te decían al principio que me parecía muy importante, ¿cuáles son o cuáles consideras tú que sean como los signos o las pautas que deberíamos a lo mejor tener aquí para no regarla, ¿no? O sea, como terapeuta en estos casos, ¿no? Yo creo que lo primero es tener empatía. O sea, en el caso que estés hablando, la empatía es muy importante, tener la autocrítica, ¿sí? Si es un caso, por supuesto que sí hay casos que tienes que referir. Claro. Es decir, puede ser un caso que con el que tengas una transferencia muy fuerte, ¿no? Sí. Y que tú sepas que va a interferir eso en el proceso terapéutico. Puede ser un caso que tú digas, ¿sabes qué? Yo no trabajo con menores de edad y me están pasando ahorita este niño. Bueno, pues o sea, hay que ser como muy autocrítico. En el caso de autocrítica también es muy importante para reconocer cuando hay un tema en el que te tienes que empapar y te tienes que meter, ¿sí? O sea, esto que está surgiendo en este caso no lo domino, pues me tengo que sentar a estudiar. En la psicología a eso te conlleva todos los casos, ¿sí? Todos. Entonces es muy importante esa autocrítica, esa apertura a decir, no sé,
porque no eres Dios, ¿no? O diosa. Entonces, eres persona en ese sentido, pero sí es muy importante esa autocrítica, la empatía. Y sabes que también yo recomiendo mucho los círculos, que no se da mucho en nuestro país, no tenemos mucha cultura al respecto, pero esto que estamos haciendo podríamos hacerlo para analizar un caso de Freddy. Entre terapeutas, no entre chisme de 3 amistades, sino, ¿sí? O sea, sí, porque es otra cosa. No, o sea, entre terapeutas con todo el respeto que merece un paciente, ¿no? A lo mejor incluso puede ser en el anonimato, pero ¿qué onda? ¿Cómo ven este caso? ¿Cómo lo estoy llevando? ¿Por qué? Porque precisamente 3 cabezas piensan mejor que una. Yo eso es algo que les recomiendo mucho, incluso en los diplomados de Serendipity, a las y los terapeutas con los que yo he tratado, y les digo, utilicen este grupo de WhatsApp, ya vieron que este tipo de gente que está aquí les interesa lo mismo, y conéctense, porque aparte es bueno también tener otras profesionistas a quien referir, pero también de quién, oigan, ¿cómo ven esto que este caso que estoy llevando? Eso no es malo. Y muchas veces en el ámbito de la psicología en las universidades pareciera que el psicólogo o la psicóloga es perfecta, o sea, no me puedo equivocar, ¿no? O sea, yo llevo un caso y entonces no puedo yo doblarme. Sí, hay como mucho ego también, ¿no? Como no me puede salir mal. Bueno, sí te puede salir mal porque al final eres un ser humano, ¿no? Claro. Y creo que es bien interesante, Sharon, esto de la teoría de género y eso que estás platicando, empaparnos también, ¿no? O sea, como tú dices ahorita, creo que ya todos deberíamos estar al menos sabiendo algo de este tema, ¿no? Justo porque tendríamos que analizar los casos ya con esta perspectiva. Sobre todo porque hoy en día podemos tener pacientes que te digan, soy queer, sí, ¿no? O soy no binario. O lleguen y te digan, sí. A veces hacemos intervenciones que están muy mal, como de ver a una mujer de 40 años y decir, el nombre de tu esposo. Ajá, ¿no? ¿Y qué tal si es lesbiana? ¿No? ¿Qué tal que no tiene hijos o los perdió? ¿No? O sea, de repente hacemos estas intervenciones por lo que vemos enfrente, ¿no? O sea, por el estereotipo que estamos viendo enfrente, que muchas veces esta gente llega como cubierta de ese estereotipo porque todavía va a encontrar la confianza para abrirse. O sea, no sé, hace poco me decía una persona, ¿cómo puedes tratar con estos niños que vivieron violencia sexual? En el caso mío, ¿no? Han de llegar súper mal, ¿no? Como llorando o muy enojados, y dices, no, pues en apariencia no, o sea, juegan, igual hacen berrinche, llegan, ¿no? Es decir, te das un poco a llenarte de ideas. A lo mejor lo que hacen es hacer pipí todas las noches, ¿no? Y justo ahí está el indicador. O esto pasa con las mujeres, ¿no? Sí. Hablábamos ayer acerca de la ansiedad y el bruxismo, ¿no? Yo imagino cuántas personas que están siendo violentadas por el tema de su género no están durmiendo bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. El desvelo, el sueño es un indicador muy importante, ¿no? En algo que está sucediendo. Y en ese sentido, la familia, justo, es la que te va a dar esos indicadores también, ¿no? ¿Por qué? Porque son las personas que a lo mejor conocen más de cerca a esa persona a la que estás atendiendo, ¿no? Entonces, precisamente hablando de esa complejidad, te pueden decir, es que mi hijo desde la semana pasada empezó a pelearse en la escuela y nunca había pasado. Bueno, algo está sucediendo, ¿no? Entonces, no necesariamente es abuso, es así también, por eso hay que escarbarle bien. A lo mejor de veras llegó un compañerito nuevo que lo está molestando, ¿no? Sí, pueden ser casos, pero algo que modifica la conducta de la persona, y una de ellas sí es el sueño, efectivamente eso es determinante. Yeah. La distracción en el trabajo, por ejemplo, también. Sí, es que... Aunque también la familia pudiera ser, o sea, Dios, qué bueno si es una familia que apoya, pero también la familia puede ser un problema. También, la causa. ¿No? O sea, puede ser no sé, hay lugares todavía, ¿no? Pueblitos aquí en Chiapas todavía hay esto de, no sé, te abusó el tío y no hay denuncia. Hay una protección. El tío sigue llegando a la casa, ya le hablaron y le pegaron, o ya lo llevamos a la iglesia, pero ya. Eso también. Y hablando de eso, Sherry, o sea, si yo directamente me entero de una situación, de un delito que se ha cometido o de una situación de riesgo, directa o indirectamente, ¿qué debo hacer? Bueno, eso es muy importante porque tenemos ya una responsabilidad al enterarnos, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad. ¿Qué sucede si una persona, mujer mayor de edad en terapia nos está
diciendo que fue violada, por ejemplo. Ella está en su derecho de denunciar o no, y no somos nadie para decirle qué es lo que tiene que hacer. Vamos a acompañarla terapéuticamente hablando. Creo que tenemos una responsabilidad de tener una agenda siempre actualizada cuando damos terapia de todo lo que pueda haber en instituciones, ¿no? No nada más en cuestiones de violación, ¿no? De psiquiátricos, o sea, todas esas atenciones que hay gratuitas, que a lo mejor no sean a veces las mejores, digamos, ofertas, pero que existen y que por lo menos están ahí, ¿no? Claro. Tenemos también, cuando tenemos un menor de edad, la situación sí va a cambiar, porque hay una responsabilidad que tú tienes en el momento en que te estás enterando, ¿sí? No puedes decir, bueno, ya se fue el niño, nunca regresó, pero me reportó que, no sé, que el padrastro lo violaba, ¿sí? Tú lo que tienes que hacer ahí como terapeuta sí es tener un acercamiento a una institución gubernamental, ¿sí? En este caso podría ser el DIF, que da protección del Estado a la familia, pero especialmente a menores de edad. Lo que hace el DIF es recibir de tu profesional que eres, ¿no? Porque te vas a presentar como profesional, una denuncia anónima. Y no porque ahí no vamos a cubrir, sino porque precisamente sí es una protección, por supuesto, al anonimato incluso del propio niño que estás yendo a reportar. El DIF lo que va a hacer es una investigación con trabajo social primero. La familia no se va a enterar de dónde viene la denuncia. De hecho, este tipo de denuncias las puede hacer incluso un vecino, ¿sí? O una vecina. La maestra del kinder, ¿sí? Que también, sí, o sea, la maestra del kinder, ¿qué tienen que hacer? Pues hablar con su director primero, si hay unidad de género en la SEP, pues también. O sea, siempre también depende de la institución. Pero ¿qué pasa si eres un terapeuta que eres particular, ¿no? Bueno, pues te acercas a una institución como el DIF. Y no es porque vayas, todo ese tipo de información a veces no nos la dan en las universidades, ¿no? No nos la dan. ¿Sabes? Entonces, ¿qué hago? Ajá. Pues sí. Pero es una responsabilidad ciudadana en ese sentido. ¿Qué es lo que hacen estas instituciones? Sí, y yo lo sé porque trabajé en esa área, sí existe una investigación del qué sucede con ese menor, ¿no? Porque también hay denuncias falsas. Claro. Eso sí. Y sí me consta que llegaron a ver, entonces sí hay como investigaciones donde llega la trabajadora social, le pregunta al vecino, oiga, ¿usted ha escuchado que al niño le golpeen? O digo, si es que es por caso de maltrato, ¿no? Sí. Se cita al menor, se cita al padre, a las partes, y si se les dice, ¿sabe qué? Tienen ustedes esta denuncia, vamos a investigar, ¿no? Muchas veces ahí se ve la actitud también de la familia. Claro, exactamente. Y el hecho de que revisen a un menor con trabajo social, medicina, psicología, con todo el respeto que merece, incluso en cuestión, ya es una cuestión ahí sí hasta ministerial, pues muchas veces ya se ven, en el caso de maltrato a veces sí se ven golpes, ¿no? Por ejemplo, entonces de ahí empieza, pues ya la investigación continúa, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, verdaderamente, tanto vecinos como que el contexto, te das cuenta que el menor está perfectamente bien, porque si llega a haber denuncias falsas, desgraciadamente también. Entonces, ahora, abuso sexual muchas veces iba acompañado de maltrato físico, ¿no? Oye, y rápidamente, porque un poco nos están ya... Y en el caso de la una mujer que vea violencia física o alguna persona que es parte de la comunidad, ¿a dónde van a denunciar? ¿Hay fiscalías especializadas? ¿Hay lugares de atención? ¿Cuál es el proceso? Hay muchísimas instancias, de hecho cualquier instancia de InMujeres, por ejemplo, te puede dar una referencia adecuada. Tú te acercas a un ministerio público y tendría que darte una atención digamos adecuada. Tienen unidades de género, que llega a pasar, por supuesto, sí llega a pasar con todavía ministerios públicos que te tratan con una insensibilidad, sí, pero bueno, incluso ahí implicaría hasta levantar una denuncia contra el servidor público. Pero cualquier fiscalía tendría que atender un caso de género, y si no lo atiende, darte una referencia adecuada, ¿no? ¿Y a dónde ir? Sí. Okay. El DIF también tiene jurídico, todos los DIF tienen jurídico. Okay. Bueno, pues
hemos terminado porque nos están corriendo. Ya nos están corriendo. Gracias a todos por sintonizarnos. Sí, gracias a todos también por estar. Gracias a Tuxtla Gutiérrez, que me han tratado súper bien. Gracias y nos vemos en el siguiente programa.